Hola, toca nuevo episodio de Precast, un podcast de tecnología deportiva con cosas. Yo soy Víctor de la web premaratón.com y en este nuevo episodio con el que rompemos estos meses de parón está conmigo Antonio Lix, apasionado ciclista, veterano comentarista en Eurosport y uno de los pioneros del triatlón de larga distancia en España. La idea es charlar de la evolución de la tecnología en el ciclismo, de cómo esa tecnología podría integrarse en las retransmisiones deportivas, pero esa es la idea porque también os adelanto que la conversación con Antonio puede enconarse en temas tan variopintos como la largaria de las mangas de un maillot o de su querido atletismo. Lo primero, Antonio, muchas gracias por charlar conmigo, por venir casi, es decir, sin tener mucha idea a un programa, a un podcast, a grabar. Gracias, lo primero. No, de nada, gracias a ti, todo lo contrario. Y empezando con este tema de los podcasts, o sea, he revisado un poco esta mañana a la hora de hacer el guión. Sé que te has pasado por muchos podcasts, has ido a Biquineros varias veces. La última charla que tienes con Eduardo Talavera, repasas toda tu trayectoria deportiva prácticamente, tus manías, y hablas así un poquillo. Ahí se nos fue de las manos. No, pero está muy bien porque para el siguiente que te quiera entrevistar o hacer una charla está todo ahí. Entonces, Claro. si vas cogiendo alguna cosilla, creo que vienes a los podcasts porque te gustan bastante los podcasts. ¿Puede ser? Sí, yo me paso el día, en mi vida que llevo bastante con pocas relaciones y bastante solitaria, haciendo deporte, trabajando y cosas así, pues cuando voy en bicicleta, si no es por la carretera, estoy escuchando podcast, o si estoy en casa, si estoy solo, pues también me pongo. Al final, lo que antes hacías de leer o leer libros o revistas, que ahora ya, pues, que vamos a contar de qué ha pasado con el sector del papel, que yo he trabajado muchos años y está prácticamente muerto, pues escuchar podcast es que estás haciendo la compra o planchando o barriendo la casa y después estar escuchando podcast, ¿no? O en el coche, en vez de estar escuchando la radio o el fútbol o lo que sea, pues escuchas podcast. Lo que pasa es que pasa como todo, igual que con las plataformas de series, es que hay tanto que al final, joder, hay que hacer un cribado porque no te da para hacer tanto, ¿no? O sea, para escuchar todo lo que hay. Y luego también es verdad que hay gente que entra en la cresta de la ola y de repente en 6 meses la entrevistan en 10 podcasts. Al final cuentan lo mismo. Que a lo mejor se puede decir lo mismo de mí, ¿no? Que cuento mi matraca de cosas y al final acabo contando lo mismo, lo que decías de Eduardo Talavera o de otros, ¿no? No, el de Talavera yo me lo he escuchado prácticamente entero. A ver, porque al final yo soy muy aficionado a los podcasts. Creo que a nosotros nos une ni mucho menos la forma física. Estoy muy lejos, pero creo que el amor por la bicicleta y por los podcasts, yo escucho muchísimos. Cuéntanos alguno que escuches y alguno que hayas descubierto nuevo. No, a ver, escucho muchos de deporte, ciclismo, triatlón, atletismo, de política de actualidad, estos que hay de emprendedores y de entrevistas. O sea, y bueno, como también domino el inglés lo suficiente como para enterarme de todo, pues hombre, fíjate, el de Brunel y Lance Armstrong, aunque sean personas con las que puedas tener alguna controversia bueno, Brunel casi es vecino mío, ¿no? Pero ahora, pero lo escucho mucho de actualidad. Y luego hay otros que son muy malos, ¿no? Luego hay otros también de ciclismo y de deporte o de triatlón, que hay muchos. De triatlón hay 8 o 10 podcasts y prácticamente tratan de lo mismo. Pero hay gente también que notas que no tiene mucha idea, ¿no? Pero bueno, hay algunos que pueden servir para te hacen un repaso de la actualidad y con eso ya dices, mira, no tengo que andar buscando cosas. Te hacen un repaso de la actualidad, de las carreras del fin de semana, de estos deportes, y ya está. Luego ya lo que opinen algunos o no, pues a lo mejor ves que no tienen mucha idea, ¿no? Y luego sí, pues, a ver, podcast que también hay una especie de mezcla ahí entre lo que es un podcast solo audio, tipo el que escuchas en Spotify y en iVoox, o los que tienen también YouTube, ¿no? Que entonces, claro, tienes que estar pendientes. Estos días pues estábamos todos pendientes de que es el domingo 27 de abril, claro, cuando esto se publique, imagino que ya habrá pasado, del debut de Alex G, del campeón olímpico de triatlón en Maratón de Londres. Pues de eso hay cantidad de entrevistas, ¿no? Y YouTubes, igual que de los noruegos, o de los Ingebrigtsen, o de los triatletas, o de ahora de la recuperación de Renko Benepul, los que llaman Inside, que hacen los equipos ciclistas, aunque esos yo creo que son más bien para público novato, ¿no? Igual que estos que se hicieron de la Fórmula 1 y eso son más bien para gente novata que vea cómo es la vida de un equipo ciclista, ¿no?
más que de gente especialista. Y luego, pues eso, los que hay de biomecánica, de entrenamiento, de nutrición, escucho muchos. Lo que pasa es que los de nutrición tienen mucho peligro, porque es que el mismo día escuchas que hay que desayunar, que no hay que desayunar, que los hidratos antes, que después, que integral, que no integral, que gluten, que no gluten, que vegano, que no vegano. Igual que con los de fuerza, ¿no? Con los de entrenamiento de fuerza, que nosotros los viejos. Rápido, lento. Sí. No, rápido, lento. Ahora con los medidores estos de velocidad, esto al final dices, el entrenamiento, hay que hacerlo antes, la fuerza antes o después, los intervalos o las llamadas series de esto, de lo otro, el famoso de la Z2. O sea, que al final hay que tener, a ver qué pasa como en el TikTok o como con las tertulias de política o suele pasarnos en estas tertulias de televisión que se ponen a hablar y piensas que, joder, esta gente que eruditos, hasta que tocan un tema en el que tú conoces y dices, joder, pero si unas chorradas dicen, y al final te acabas de dar cuenta y dices, si es que están diciendo chorradas de casi todos los temas. Lo que pasa es que, claro, en los que yo no controlo, pienso que saben, hasta que tocan uno del que yo sé y te das cuenta que no tienen ni idea, son de Tolosa, ¿no? Como se dice, todo lo sabe, pero no saben mucho. O sea, a esa gente hay que darle la enhorabuena porque hay- todos tenemos en mente mucha gente que se pasa en el día de tertulia en tertulia, de actualidad, de economía. No te digo nada, los de la prensa llamada del corazón, que opinan de lo que ven y de lo que sale en otras cosas y ya está, ¿no? Pero bueno, que es a lo que evoluciona el mundo, que realmente el periódico en papel, pues yo lo leo en casa de mis padres, que les voy a ver un par de veces por semana y lo siguen comprando o estando suscritos, o me lo veo con la suscripción en el PDF, porque me gusta la estructura de un periódico en papel de toda la vida, pero por lo demás es que, claro, como hay sobredosis de información y de series y de películas y de deportes, que joder, Eurosport también a través de la aplicación Max hay días de 4 carreras ciclistas, maratones, triatlones. Este fin de semana, cuando estamos grabando esto, hay un medio Ironman en Valencia, pero hay un Ironman en Texas con gente de élite mundial, hay otro en España muy, muy famoso en Fuente Álamo, en Murcia, de distancia sprint, que va prácticamente toda la Ahí élite. es la flecha valor. No, ¿cuál es? Claro, es la Lieja Bastoña La Lieja Lieja. Bastón Lieja este fin de semana. El domingo sí. Londres. Maratón de Londres y Maratón de Madrid. O sea, es que Maratón de Londres y Maratón de Madrid. O sea, fíjate que es curioso, que no compiten a nivel de prestigio y de calidad. No, Madrid está 3 o 4 puntos por debajo. No, no es Valencia, Sí, sí, donde pero tú vives, para el que es aficionado. de élite mundial. O sea, es que hay tal sobredosis de cosas, pero vamos, pero que no es solo eso. Es que, a ver, es que el equipo de waterpolo que juegan mis hijos lo puedes ver en streaming. El equipo de hockey que juegan mis sobrinos lo puede ver cualquier persona del mundo entrando en su cuenta de Facebook o de YouTube y lo ves gratis. O sea, es que ahora mismo cualquier evento de cualquier deporte o de cualquier romería o de cualquier feria de lo que sea o cosas así, bueno, que te voy a contar. Pues mira, eso me lo apunto ya porque esa es una. Y lo cuento al público en general porque quería traerte. Hay una sobre excitación de medios, hay mucho. Uno de los motivos por los que los 50 kilómetros en marcha desaparecen. Y otro de los motivos por los que muchas cadenas son reticentes a poner las carreras completas desde la salida de ciclismo. Bueno, a ver, muchas cadenas, ¿no? Eso también depende de que una carrera de ciclismo, ya entrando en el ciclismo, depende de que si la señal porque las carreras de ciclismo, como cualquier deporte, los produce una televisión y sirve la señal a quien la quiere pagar por ella o comprarla o lo que sea. Entonces, para empezar, pues eso, la Vuelta a España, Televisión Española, no hace la producción al completo de todas las etapas, sino de un tercio más o menos. En cambio, la RAI y el canal público francés la hacen íntegra del Giro y del Tour. Entonces, por eso Eurosport y otras cadenas lo emiten íntegro, aunque sea Eurosport un trozo depende del día, solo en la app y el resto en el canal. El otro día la flecha balona hubo 2 horas en la app y 2 horas en el canal, pero también porque en el canal estábamos con la Vuelta a los Alpes, ¿no? Entonces, eso ya todo depende de la televisión que produce la señal, que evidentemente solo es una, ¿no? Igual que pues va a estar la Copa del Rey de fútbol el sábado en Sevilla y la van a dar al menos Televisión Española y Movistar, pero la producción es la misma, o sea, la cámara es la misma. La cámara general, otra cosa es la personalización de entrevistas o lo que sea, ¿no? Sí, claro, la idea es, si el aficionado, eso es lo que te preguntaré después, está el aficionado actual acostumbrado a 26 vídeos de TikTok en un minuto, está preparado para cuatro No, es que no está o preparado, sea, pero nadie está obligado, nadie está. Hombre, y luego hay carreras como la Flecha Balona o la Milán-San Remo, que sabes que con ver media hora te vale. Luego hay otras que sí que pueden ser muy interesantes desde el principio, pero yo creo que como tú no estás obligado, el tema está en que se ofrezca entera, pero tú no estás obligado a ver
hombre, la flecha balón entera es un coñazo y la milla en remo y muchas de las etapas de ciclismo es un deporte, a diferencia de lo que antes cuando hablábamos en privado me decías que yo narro el biatlón prácticamente es emocionante desde el primer minuto hasta el último, el deporte del esquí de fondo y el tiro. En cambio, un maratón, pues eso, que este fin de semana está Londres y está Madrid, pues si no tienes una buena Pues pantalla con tiempos, ritmos, dónde va, el plano de dónde van y eso, es un coñazo, claro, porque realmente correr es correr, no tiene muchos los ataques o la variabilidad del ciclismo o del biatlón o de carreras del motor, sino que, es que simplemente se ponen a correr y es un coñazo. Si no tiene, tú ves a uno correr y el que sepa lo que son los ritmos de correr, es que da igual que vaya a 2.50, a 2.55, a 3 o a 3.5 el 1000, porque es que ya va a toda mecha. Para un corredor popular que va a 4.30 o a 5, es que ya da igual. Pero realmente hay diferencia en cuanto a las marcas finales, ¿no? Pero de cara a la vista, sí, o, visualmente no distingues si o en una están. contrarreloj, que el que va a 52, a 55 o a 58 por hora en llano, es que tampoco lo distingues. Va a toda mecha para lo que es un ciclista aficionado, practicante, ¿no? Pues eso es lo que hablaremos al final. Creo que pocos no conocéis, pocos aficionados al ciclismo no te conocen de Eurosport o de tus guerrillas en tu anterior cuenta de Twitter. Entonces, para que sepas que esto es un espacio seguro y también para que los oyentes escuchen cómo Antonio tiene algunos límites morales en el ciclismo que no mueve, pero otros sí. Entonces, yo te voy a contar un poco mi presentación. Yo soy ciclista de carretera, sobre todo, y feliz gravelero cuando no tengo ganas de sufrir o viene mal tiempo. Tú, Antonio, ahora mismo, ¿qué te consideras? ¿Ciclista Ujú. de carretera, gravelero, mountain bike, ex triatleta? No, no, yo me considero deportista. Deportista diario, bueno, diario y a lo mejor hago 25 horas a la semana de deporte, variado, porque yo he decidido, podría, aunque suene falsa modestia, estar compitiendo en varios deportes y consiguiendo ahora, por ejemplo, que he cumplido 60 años, en resultados muy buenos a nivel internacional en varios deportes. Como hay campeonatos de todo, eso todos sabemos que hay campeonatos por grupos de edad de todas las variantes. Entonces, al final yo creo que he decidido por varios motivos, no competir oficialmente. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho tiempo libre y mucha forma física y me gustan tantos deportes, o sea, yo en una semana puedo hacer 6 deportes. Entonces, contando el gimnasio. Puedo hacer natación, puedo hacer gimnasio, puedo hacer esquí de fondo, esquí de travesía, patines, todas las modalidades de bici de carretera. Correr ya realmente por el parque o por en llano no corro, pero sí que puedo correr por el campo, puedo subir escaleras, que tengo aquí en donde yo vivo en Tres Cantos un tramo mítico en el parque de 200 escalones. Entonces, y cada día hago lo que me apetece. Entonces, y dentro de la bici, pues hago diferentes tipos de bici y no puedo decir cuál me gusta más. O sea, ¿qué me gusta más, el esquí de fondo o el esquí de travesía? Pues depende, este año he hecho muchísimo de los dos deportes y todavía me queda en mayo hacer esquí de travesía, espero en Sierra Nevada, y me gustan los dos. Lo que no hago es esquí de pista, esquí alpino de remontes, ¿no? Por varios motivos. Pero, ¿o qué te gusta más, la de gravel o la de carretera o la de montaña? Pues depende del día o de la compañía. Pues hay días que me gusta más la de carretera, días que me gusta más la de gravel, que llevo menos tiempo haciéndolo. Y yo en principio renegaba un poco hasta que me he dado cuenta que para mí y donde yo vivo y por mis circunstancias personales, es una muy buena solución. Y la de montaña la tengo cada vez más abandonada porque lo que yo hacía antes con bici de montaña, de tramos técnicos, de senderos, de los que sea, pues por el paso de la edad, la forma física, las caídas, la técnica, pues cada vez vas peor. Al final acabas haciendo con la bici de montaña casi pistas de gravel, que yo donde yo vivo tengo infinidad. O sea, yo puedo hacerme 1000 kilómetros alrededor de mi casa por pistas de gravel Bueno, sin... Madrid, yo he estado 6 meses viviendo paraíso para la gravel. Sí, sí, O y sea, encima donde yo vivo en la zona norte están las carreteras del Canal Isabel II, que son carreteras rotas de asfalto roto, que no pasan coches porque hay vallas, es para comunicar las tuberías y sifones de las presas, de los embalses del Canal Isabel II, y ahí te puedes hacer cientos y cientos de kilómetros. Entonces las tengo en la puerta de mi casa. Entonces, por eso te digo que yo no me considero, yo me considero deportista porque hago todos los deportes y entonces he decidido precisamente
como tengo mucho tiempo libre, una forma física espectacular para mi edad, que está feo decirlo, pero es así. eh, Es así, es así. es así. Pero ya os digo, ¿Por qué no vas a decir si es verdad? O sea, igual cuando una persona que dices que es guapa o fea, o es alta o baja, pues es que es así. Entonces, porque la mayoría de gente con la que yo hago deporte es más joven que yo. Hombre, yo he pasado de ser un caníbal, de ir por mi zona, menos los que eran profesionales, ya sea del ciclismo o del atletismo. Después de eso, yo era el que andaba y destrozaba a la gente. Lógicamente, ahora, entre la de mucha más gente que hace deporte y el paso de la edad, que eso lo mides en los sitios emblemáticos, sobre todo en bicicleta, en las subidas, o un monte que tengo aquí al lado de mi casa que tardas 20 minutos corriendo en subir, unos 400 metros de desnivel, pues de hacer 16 minutos, hacer 20. Pues famoso puerto de la Morcuera, pues lo mismo, cada año bajo unos segundos a tope. O sea, empeoro. En la piscina, pues, ¿qué te voy a contar? Correr en llano, por eso he dejado de correr radical, porque es donde más se pierde entre las lesiones y los dolores. Digo, es que ya para amargarme y a lo que yo hago un kilómetro a tope era antes a lo que me hacía 20 en rodaje, directamente lo he olvidado. O sea, es que digo, y eso que ahora con las zapatillas modernas que hacen magia, no por la velocidad, sino por el menor casque muscular, es diferente, ¿no? Pero vamos, que ya te digo que yo he decidido, después de, por ejemplo, el año pasado, me apunté, me preparé, compré, o sea, me inscribí, la ropa, todo, al Campeonato del Mundo de Veteranos de lo que se llama kilómetro vertical, que es subir en monte cuesta arriba solo, 1000 metros de desnivel. Me preparo, que era en Pirineos en Canfranc, y me lesiono la semana antes, precisamente por estar obsesionado y entrenando como un élite. Entonces, este año digo, ¿qué hago? Me lo preparo otra vez, el Campeonato de España, me preparo el Campeonato de Gravel, me hago algún Ironman con 60 años, como lo hice con 50, que me salió muy bien. Lo que pasa es que luego tuve un accidente en bici, ese del que tanto se ha hablado en la marcha Pedro Delgado, y eso ya me frenó un poco también el arriesgar. Me preparo carreras de montaña de maratón, de ultramaratón, de estas de 6 o 7 horas que no se va tan deprisa. Pero al final digo, si es que si la semana que viene yo puedo ir a hacer 3 días de esquí y 6 o 7 horas de esquí de travesía, que es una paliza mental al día, eso no va con ninguna planificación. Entonces, pero si yo quiero hacerlo, a final de enero me fui una semana a Chequia y a Polonia con un grupo, una empresa, a hacer esquí de fondo. Entonces, esa semana, cualquier planificación que vayas a hacer, la rompes, pero joder, y lo que disfrutas allí, haciendo 60 o 70 kilómetros de esquí al día. lo comentas en el podcast de Eduardo. ¿Das algún dato que con 17 hiciste tu primer mapoma, con 18 bajaste de las 3 horas? Todo se reduce a genética, en mi Sí. opinión, y hay una parte de Hombre, de la a ver, genética. genética para deportes de fondo en cuanto a motor, yo la tengo porque, a ver, yo me he hecho una prueba de esfuerzo con los 60 años y he dado 60, redondeando 60 de consumo de oxígeno partido por el peso, que eso es una barbaridad para gente incluso de Sí, sí, 30. no, no. Entonces, imagínate con 60. Entonces, claro, El tema del esquí de fondo, hablo porque es una de las características que explican algo de los noruegos, toda esta gente. ¿Cuándo empezaste con el esquí de fondo? no, aquí de fondo yo muy tarde, porque tampoco había sitios en Madrid. Aquí de fondo yo de adulto, de 30 y tantos años, cuando en Madrid hicieron pistas. Lo que pasa que ahora luego ya también me procuro irme fuera de Madrid a otros sitios, a los Pirineos, o he ido a los Dolomitas, este año a Chequia. Vamos, en Madrid tenemos 2 pistas. Lo que pasa que la nieve ha llegado casi en marzo este año, con la que no, estas borrascas que han venido del norte de Europa, que allí como ha empezado a hacer calor, las han mandado para acá, ¿no? Pero que es lo que te digo, que yo hago deporte variado y al final llego a la conclusión de que soy más feliz haciéndome Madrid-Valencia en bici sin planificar, o sea, planificando, pero que no preparando, que yo respeto mucho a gente, que yo tengo muchos amigos de mi entorno, que preparan el 1500 en pista, o que preparan el equipo máster de natación que hay aquí en Tres Cantos, o los que preparan triatlón. En Semana Santa estuve con unos amigos en Alicante, en Pego, pero allí estaban concentrados varios clubes de triatlón con gente de mi edad que preparan los campeonatos específicos de la categoría de edad como si fuesen un élite, pero claro, con su disponibilidad de tiempo menor y su menor motor, pero lo preparan con su planificación, con su entrenador, con su Training Peaks y con todo. Y digo, es que yo paso de eso. Yo mañana me haré 300 de bici, que es verdad que lo voy a hacer. La semana que viene esquiar. La siguiente, mira, sí que me he apuntado a una carrera de escaleras, que la he hecho varios años, que hay aquí de subir edificio escaleras, eso sí. Pero que eso no necesita planificación, te pegas el calentón y lo haces y ya está, ¿no? Entonces, Lo que ya te no digo, eres, o no sé si es por Madrid, ciclista urbano, es decir, aquí en Valencia es el lujo, son 0 metros de nivel. hombre,
Ciclista urbano soy, pero en Tres Cantos, no en Madrid, que yo no vivo en Madrid. Yo al centro de Madrid solo voy a ver a mis padres. Si no, ojalá duren muchos años, pero que ya tienen casi 90, pero el día que mis padres fallezcan, es que yo al centro de Madrid no iré para nada. No tengo nada que me ate al centro de Madrid. Es que yo ni voy a restaurantes, ni a discotecas, ni a tiendas. Y las tengo donde yo vivo. Y donde yo vivo y donde yo trabajo, bordeas Madrid. Entonces, ciclista urbano, yo por sí, por Tres Cantos, si voy a la piscina, al gimnasio o a hacer recaos o lo que sea, procuro ir Bici. en bici. A no ser que vayas a la compra y vengas con 12 kilos de la compra, ¿no? Entonces, sí, también tengo bici urbana. Aunque ahora teniendo gravel, voy más en la gravel que en la bici urbana. Tienes. No, tengo además varias bicis urbanas. Tengo una de single speed transformada y una de cambios en el buje. Que la gente piensa que es una bici eléctrica. Ahora viene un buje tan gordo y la gente piensa que es una bici eléctrica. Y digo, no jodas, mira lo que pesa esto. Y entonces, bici urbana por Madrid, yo veo cuando entro en Madrid, entre los de las bicis de alquiler y los de bici urbana, y no me gusta. Primero, es muy peligroso, los coches no te respetan, los ciclistas son muy malos también, respetan poco los semáforos y a la gente. Entonces, si viviese en el centro de Madrid, sí que procuraría moverme en bici, pero yo me muevo en moto, básicamente. Lo que pasa es que ahora a Eurosport voy en bici muchos días, que tengo trayectos que pueden variar desde los 35 hasta los 60 o 70 kilómetros. Entonces, días de tanto por la temperatura como por la luz, si para ir y para volver no hace ni mucho frío ni mucho calor, bueno, si hace mucho frío sí, pero no está diluviando, quiero decir, yo voy con la gravel. Ayer mismo, hoy es cuando grabamos esto es viernes, el jueves sí que fue en bici. El viernes he ido en moto, pero porque ya he hecho cosas antes. Porque he ido a la piscina y al gimnasio antes, entonces ya no me daba tiempo para ir en bici, ya llegaba apurado de tiempo. Entonces, sí, sí, yo, Multideportista que se te dan bien. sí, sí, multideportista, pero multideportista machaca, casi siempre a alto nivel. Hoy estábamos hablando con un amigo del deporte, también un buen deportista aficionado de niveles casi élite, de los entrenamientos de Alex G para el triatleta para el maratón de Londres. Y decía, claro, cómo se ve lo bien que está entrenando sin abusar, sin machacarse. Estábamos viendo un entrenamiento de 7 de 2000 en YouTube. Y a diferencia de ti, que toda tu vida has entrenado al dolor. Y digo, pues sí, pero ya no lo voy a cambiar. Y encima ahora, como ya he decidido que no voy a competir, a no ser, yo qué sé, me da una venada y me preparo algo. Pero yo cada día me gusta llegar cansadito. Yo para eso tengo la de carretera. Cuando no quiero cansarme, cojo la de gravel. No, pero que, joder, con la de gravel te pegas buenas zurras, ¿eh? Pero vamos, que ya está. Yo, eso, parto de la base que yo tengo muy buen motor, pero ojo, que no soy perfecto, que yo a cambio de tener muy buen motor tengo una musculatura muy dura, muy mala flexibilidad, poca fuerza, aunque ahora de viejo ya la estoy tratando de mejorar, y velocidad cero. O sea, mi tiempo a lo mejor en un kilómetro era muy parecido a mi tiempo partido por 10 en 10 kilómetros corriendo. Y yo he perdido en la época que era supuestamente élite a nivel nacional en triatlón y en dualón, joder, anda que no he perdido o la victoria o un puesto de honor en el sprint. O sea, yo era lento, no, yo llegaba solo y hacía segundo. O sea, que no se puede No, tener no, todo, hombre. lógicamente. Igual que nadando, igual que nadando lo mismo. Es que la diferencia entre mi 100 a tope y mi 1000 a tope, partido por 10 mínima. O sea, mínima. O sea, el tiempo mío en un 100 libre, comparado con gente que me podía sacar 5 o 6 segundos en un 100 libre y luego yo en un 1000 les sacaba un minuto. Pero vamos, que son cosas de cada uno. Y aparte que es verdad que yo, supuestamente joven, cuando supuestamente también estaba en la élite o entrenaba en plan élite en el triatlón o en maratón o en ciclismo, algunas carreras que hice, es que lo hacía mal. Yo lo hacía mal. Yo tiraba de motor y de mis virtudes en vez de decir, pues hay que hacer más técnica corriendo, hay que hacer más técnica nadando, hay que hacer más musculación, hay que hacer más... Entonces yo no, a machacar, boom, y me iba con los profesionales o me iba con los atletas y llegaba fundido, pero con eso ya me daba por satisfecho. En lugar de decir, no, este tiempo que he invertido en correr, en lugar de la hora y media que he corrido, si me hubiera dedicado media hora a técnica, estiramientos, multisaltos y eso, me hubiera rentado más, ¿no? Pero como lo hecho está y he conseguido vivir por el trabajo en revistas y en Eurosport, por el trabajo en eventos, por trabajo en cosas de comunicación y eso, vivir toda mi vida girar alrededor del deporte, pues al final no me puedo arrepentir. Que yo podía haber hecho una carrera, como hay gente ya de mi edad,
o algo menor que ha seguido haciendo Ironmans y son entrenadores y tienen su podcast, o ahora, por ejemplo, Talavera, o tanta otra gente, gente que hace campus de triatlón, que tengo varios amigos que hacen, ya lo sabes, ¿no? Que va gente aficionada y pagan y están allí una semana, igual que de ciclismo. ¿Podría haberme dedicado a eso? Sí, pero bueno, como me he dedicado a otra cosa, no me puedo quejar. Como no iba a haber llegado a ser campeón del mundo ni olímpico absoluto de nada, pues hombre, sí que tengo puestos y medallas en campeonatos internacionales de triatlón cross, de dualón, de no sé qué, de triatlón de carretera, pero a nivel viejo, pero que ya da igual, es que lo hecho A tu está. nivel, si a alguien le dices, yo te lo digo, que puede sacar 20 horas para hacer lo que más le gusta, que es deporte, sea lo que sea, pero dices, tú a la semana vas a poder sacar 20 horas de lo que más te gusta No, yo podría sacar más, y ¿eh? pues, Si no hago más es por nuestra escandal, pues podría sacar 30. Con mi situación ahora ya con los hijos mayores, un trabajo en Eurosport que ahora, por la situación que tengo de contractual, es no como antes como autónomo que trabajaba muchas más horas, yo podría sacar 30 o 40 horas de deporte a la semana, sí, pero entonces ya todavía más arrastrado de lo que voy. O bueno, sea, podría hacer 6 horas al día de deporte. Pero entonces ya sí que en la poca vida que tengo familiar y social, ya con la familia mayor y todo eso, ya sería cero. O sea, pero yo conozco gente que hay por ahí gente que hace todos los días 150 kilómetros de bici. Pues yo podría, pero no quiero, no jodas. Igual que la ultradistancia, gente, ¿por qué no haces la Badlands? ¿Por qué no haces estas cosas que ha hecho Flecha? O mi hijo ha hecho, que tengo un hijo y una hija, ha hecho la Badlands. ¿O por qué no haces la París-Brest-París? ¿O por qué no haces estos que hacen la Brevet? Vale, voy a ir a Valencia, pero joder, eso tardas 10 horas, 12 horas, vale, eso perfecto. Eso, todo lo que sea que te levantas, haces deporte, aunque sea 12 horas, y te acuestas, o un Ironman, vale, pero no un doble Ironman. O la gente de estos que hace sí, hacer, hacer los rides noche, de o sea, aventura. penar por la... Sí, los rides de aventura, estos que ahora están menos de moda, pero yo tengo muchos amigos que se han dedicado y han sido profesionales de eso, que remas, escalas, corres, un tramo de bici y que ya no sabes ni dónde vas a dormir, o la gente con bici con alforjas, Camino de Santiago, pues hacerlo lo menos posible. No, a mí lo que sea deporte, pero cenas y duermes en la cama y al día siguiente otra vez, eso sí, pero estos retos de por la noche con las luces, que yo, o sea, igual, respeto igual a los que planifican el 1500 del grupo de 60 años de pista y lo preparan como si fuesen Fermín Cacho los Juegos Olímpicos, pero a su nivel de tiempo y de motor, pero lo preparan igual de específicamente. Respeto a esos y respeto a los que se hacen la ultradistancia, que no saben dónde van a dormir y eso. Pero yo lo contrario, yo es machaque de deporte, pero sabiendo que por la noche duermo. Aquí que sepas que te vas a encontrar un defensor enfrente de los manguitos de los manguitos en verano. A ver, es que el tema de los manguitos. Llevo muchos años No, usándolos y es que tema de los manguitos de verano, hay que partir de la base que, igual que hay tantas cosas que se dicen mal o que la gente emplea mal los términos, claro, la gente asocia manguitos a abrigar. Es que los manguitos, hay dos tipos de manguitos, que además en inglés se dice arm warmers y arm coolers. Una cosa son los arm warmers, que yo no tengo, porque realmente si hace frío te pones una prenda de manga larga, de abrigo, y arm coolers, que son los de verano. Entonces, es que son dos conceptos diferentes. Es como, ahora que ya está viniendo el calor, las fuentes estas de frío o calor, ¿no? Que ¿cómo se llaman? Los aire acondicionados estos, bomba de calor, pero que son a la vez de aire frío y de calor. Es que tú ves en la pared un aparato de esos y piensas que es para el calor. No, es para el calor y para el frío. Entonces, bueno, en este caso es al revés, porque es el mismo aparato que hace las dos cosas. Pero en el caso de los manguitos, una cosa son los de abrigar y otra cosa son los de protegerte del calor. Entonces, igual que yo tengo maillots, o algunos los he encontrado por ahí y otros los he encargado de manga larga. Es que es un tema ya, pero lo que pasa es que uno de mis defectos, que digo las cosas muy claras, que me pasa yo, venía por eso. y dando consejos, que si la gente no vista de negro, al final digo, mira, si yo voy de fosforito, llevo luz, llevo espejo, en el fondo digo, ¿qué cojones hago yo combinando el mal rollo de la gente que va vestida de negro? Pues ¿sabes lo que me pasa también a mí? Que, Víctor, que pienso, joder, es que los ciclistas debemos dar buena imagen y que claro, tú vas en el coche y ves que hay un pelotón de ciclistas o va hileras y hileras de ciclistas y la mayoría van de negro, digo, es que los de los coches estarán pensando, joder, y esta gente anda pidiendo medidas de seguridad y metro y medio y respeto y resulta que van de negro. Que, Aunque lleven luces, que mucho encima llevan luces que no valen para nada. Entonces digo, en el fondo yo me siento un poco como responsable de pastor del rebaño por los años que llevo montando en bici y en revistas y haciendo rutas y todo esto, me siento un poco pero como... se te ha ido se te ha ido el rebaño. Yo llevo muchos años en bici y el negro, incluso, yo tengo
Acuso, tengo un maillot negro con mangas amarillas que lo compré de oferta y dije, va, es negro, pero las mangas son... El negro va más, o sea, pero va más y no es en Pero va España, ¿eh? mucho O más, sea, incluso el gris asfalto, maillot gris sí, asfalto. sí, sí, gris asfalto, peor aún que casi que el negro. Porque el negro a lo mejor en algunas circunstancias destaca, contra el blanco, por ejemplo, ¿no? Pero va más con esta moda de los colores pastel y todo esto, estos días que están en Alicante, los propios extranjeros van de negro. Cuando he estado por Italia o por Francia lo mismo. ¿Por qué ha pasado esto? En ¿Qué Alemania. está pasando? eh, pero además no es solo el ciclista, diríamos, de marca premium, pija de estos. No, no, todos. Es que los de marca barata, de gran superficie, también van de negro. Y ciclistas de 20.000 kilómetros y que van impecables y que andan mucho, o ciclistas recreacionales de un día cada 2 semanas y que hacen 30 kilómetros, también van de negro. Pero en el fondo digo, si es que me da igual, o sea, trato de evadirme y decir, si es que allá ellos, allá ellos. Soy de la antigua, tengo maillots claros y sobre todo a mí lo de los manguitos, más que por el frío, yo tengo un cierto temor al sol y en la bici vas fijo, es decir, no protegerte los brazos en verano, en Valencia es que hay un No, solazo. y me corté los brazos y luego encima el gustito que da cuando te los mojas y tú te mojas la piel y la piel está ardiendo y te dura 2 segundos la refrigeración, pero en los manguitos te los mojas y por dentro, que encima da menos el sol por la cara interna, te dura la refrigeración que además se extiende al cuerpo. Pero vamos a ver que la gente llega el verano y ale, te estás asándote. Y aparte como ahora los maillots llegan hasta el codo, dices, joder, realmente si fueras hasta el hombro, pero como llegan hasta el codo, si la diferencia son 25 centímetros, si es del codo a la muñeca. Y es el mismo tejido ventilado. Pero vamos, que esto ya son temas que he hablado más veces. Tú entiendes ya que es una batalla perdida, ¿no? Sí, sí, es que al final digo, me la pela. Lo que pasa es que lo que me da es la. Cuando tú vas por la carretera o vas conduciendo y ves a los operarios o a los guardias o a los que están arreglando la carretera o a los que están en un trabajo de emergencias que van de amarillo, fosforito, el chaleco o el propio chaleco que te obligan a ponerte cuando sales del coche, digo, joder, si es amarillo, por algo será, ¿no? Pero en el fondo digo, mira, si obligasen y prohibiesen el negro, dejaría de distinguir a la gente de esta de. Pero bueno, que. Es algo a destacar como... O sea, no quiero abrir melones contigo. Creo que los dos somos discutidores, pero el ciclismo hace unos años, bastantes años, era un deporte, digamos que no era pijo. Era un deporte siempre caro, pero... No, no era fijo. Había pocos fijos y la gente iba más o con la ropa de los equipos profesionales o con la ropa de la peña ciclista, Talleres Paco, Frutería Pepe, no sé qué, no sé cuántos, Club Ciclista Pueblo Nuevo, pero y ahora es. Pero era un deporte, de hecho, la bici siempre ha sido un deporte obrero. Mucha gente de Sí, fábrica. obrero, aunque las bicis fueran caras, pero era sí, pero ahora sí, ahora es el deporte que la gente que antes hacía golf, vela, no sé qué, bueno, muchos lo siguen haciendo, pero también montan en bici. Entonces, bueno, O sea, últimamente uno de mis pensamientos es cómo la bici, algo que tú ves bicis de los 80, yo tengo una que aún rueda, están 50 años de bici y funciona perfectamente. Bicis incluso más antiguas de paseo, es un elemento. El mountain bike empezó un poco outsider de la cultura y cómo aún así el capitalismo lo ha cogido y lo exprime a niveles de encontrarnos maillots de 200 euros, un maillot, es decir, una camiseta. Que no estamos hablando de un culot o... pues sí, un maillot que es un maillot de verano que es un trozo de trapo. Sí, no hay Gore-Tex, no hay... Claro, si me dices un maillot con capas, con mangas, con tres cremalleras, con una capa de gore, y eso, vale, pero un maillot que es un trapo fino. 200 euros o unas zapatillas de 550. Es algo que, como un deporte que en teoría no gastas, a su vez lo han cogido y se está explotando muchísimo. Se ha convertido en un deporte bastante elitista, digamos. Sí, 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 elitista, sí, sí, pero bueno. Lo que pasa es que si encima es gente que va muy estirada, que cuando vas con la gravel y ves a grupetas de estos de colores pastel con la gravel y que ni te saludan, digo, pues bueno, pues allá vosotros. Bueno, vamos a dejarle el tema. Empezamos con los cacharros. Y sí, es que se nos está yendo el vino en catas. Yo soy manguitos y en estos años que llevo probando cacharros, el único que, o de los pocos que me llegó a impresionar, soy evangelizador. Como tú eres del espejo, es del radar. Yo la primera vez que probé un radar de bicicleta, dije, esto es, o sea, milagroso. Porque yo salgo solo, siempre. Claro. Entonces, hay veces que te despistas y vas por la mitad de la carretera. O sea, tú no haces ahí
a esmorzar, como decir los No, no, valencianos, y yo nos vamos no. a las Yo croquetas. si paro es ya es para Si yo me quejo de que en Madrid se para mucho y se ponen ciegos, comparado con Valencia, vamos, Madrid una hora. Aquí 40 minutos. es un aperitivo contra una boda. Sí, sí. A mí me invitan de vez en cuando a ir con algún club ciclista y es que yo no puedo. Yo no puedo. A las 3 horas o 3 horas y media, porque hacen la parada, si hacen 140, pues a los 70 se para, se espera el resto y almuerzo con olivas, cerveza, Coca-Cola, bocadillo. Yo no puedo parar 40 minutos. Yo si paro 40 minutos me replanteo del... Yo no voy Claro. a volver. Hombre, a ver, yo respeto que la gente también sale, pues porque ven a gente que no ven durante la semana. Tampoco quiero meterme en temas ya casposos o de charcos por no estar en casa. Cada uno tiene su situación, por disfrutar con los amigos. Y claro, muchas veces si vas en grupo, en paralelo, y van veintitantos, es que hay gente con la que no hablas. Entonces, claro, en la parada, pero bueno, hazlo al final, llegas media hora antes y te tomas ya, encima, te puedes tomar ya la cerveza o lo que quieras, que ya no vas a seguir en la bici. Sí, sí. Aquí el almorzar, no sé. Y da igual los puertos que si es salida fácil se para almorzar, si es salida muy dura, también se para almorzar. No tiene nada que ver, es una tradición. Entonces, yo soy muy fan del radar. De hecho, ya no salgo desde hace años sin llevarlo. No, yo el radar no lo he probado porque me va también con el espejo y es un engorro más llevar. Yo la luz la mejor, la Bontrager y delante y detrás y el espejo. Y entonces, Para el que no conozca, Antonio empezó en la revista Bici Sport, lo que ahora pues, Clima a fondo, y pudiste probar bastante tecnología. Creo que tengo la consideración de que el triatlón fue, incluso más que el ciclismo, el que empezó a meter más tecnología, o se preocuparon más que el propio ciclismo. Medidores de potencia, en aerodinámica, mucho más casi que, aunque se veía algo en sí, ciclismo sí, claro, claro, de claro. carretera. Pero cuéntanos un poco, o cuéntales cómo empezaste tú con la tecnología a probar y qué cacharros empezaste a probar. Sé que tuviste un Power Tab, el de Buje, que era el, de hecho, Sí, sí, tengo dos todavía. fue de los primeros y los más precisos. Es una tecnología. Tengo uno en rueda de aluminio en venta, si alguien lo quiere, que me contacte. Cuéntanos si pudiste, estando trabajando para la revista o haciendo artículos, todo el tema tecnológico. No, yo lo probé todo. O sea, yo cuando probaba en la revista, que era el probador de bicis de carretera y de los primeros, por decir el primero que hubo en España, pionero en eso también, yo probaba todas las bicis nuevas que salían, los grupos, las manetas integradas, el primero que las probé en España, hasta el primer día que las probó Indurain, estaba yo con él, la ropa, los sillines, las ruedas de carbono, las ruedas de perfil, los sin cámara, o sea, todas esas cosas yo he sido de los primeros en probarla, incluso me llegué a hacer un potro que me lo hicieron en Valencia, en la marca Nortele, que hacían cuadros de acero, un potro para medir la rigidez, que ponías las punteras en los soportes de puntera y ponías unos pesos en el pedalier y con una escala graduada medías la rigidez de los cuadros, y eso me lo hicieron para mí, lo diseñé yo. Probaba con pistola de radar, ruedas, posiciones, cascos. Yo llegué a probar bicis de estas que ahora está circulando con Robin Williams, con el actor, una zip de esta con el monobrazo. Probaba los manillares de trialón, que yo me construí uno, que ya salió también en el podcast de Talavera, uno que lo hice yo, un manillar de trialón antes de que se vendiese en España, lo hice yo, bueno, yo no lo soldé un soldador, pero yo lo hice el diseño. Yo llego a probar tija de sillín, no telescópica de arriba abajo, telescópica de delante atrás. Yo tuve una con 3 posiciones para la posición aerodinámica. Con 3 posiciones, era con muelle, con un gatillo, una maneta y 3 posiciones para adelantar o retrasar la postura de sillín. Lógicamente, bueno, todo el tema de los pedales. Y ya los medidores de vatios, o sea, en su momento, claro, probaba todos los computadores que salían, pero claro, los computadores eran con imán. Primero eran con imán y con cable, al buje, luego ya los primeros inalámbricos, pero ya el tema, los pulsómetros, yo fui de los primeros, que en realidad se dice pulsímetros, por cierto, no es pulsómetros. Curiosamente a través de Antonio Sainz, el hermano mayor de Carlos y tío del otro Carlos, que fue de los primeros importadores en España de Polar, de los primeros que usó, que llamaba Sport Tester, en probarlos. Entonces, luego también cuando los tuvo Macario, o sea, todo eso los he probado yo, las zapatillas con velcro, con boa, o sea, fue una suerte, un privilegio probar todo aquello, igual que hacer rutas con ciclistas, ¿no? Ahora, igual que fui también, como es lógico, aparte porque competía en triatlón y salí en la revista, en depilarme las piernas, pero luego ya me las dejé de depilar. Y ahora soy de los pocos que va sin depilar. Encima, yo tengo mucho pelo, no es que tengas pelillos rubios, ¿no? Entonces,
yo cuando ya empecé a probar los medidores de vatios ya no trabajaba en las revistas, pero el importador de PowerTap, que sigue importando muchas cosas y es amigo, me dejó varios y los probé y le asesoraba también probando y cosas, pero yo ya PowerTap fui usuario, no probador. ¿Y ahora qué llevas ahora? En las distintas. ¿En la de Gravel llevas medidor de potencia? No, no, o sea, en gravel y montaña es absurdo. Yo para lo que hago, no porque el ritmo no es uniforme y llega un repecho y te tienes que poner a tope y llega una bajada y no. Entonces yo medidor de potencia nunca he usado ni en bici de montaña ni desde que llevo con gravel año y pico con bici de gravel. Yo solo en bici de carretera. Entonces yo en bici de carretera he probado pedales y he probado cosas, pero básicamente he utilizado PowerTap en varios bujes, que te digo, sigo teniendo dos, uno montado en una rueda de carbono y otro montado en una rueda de aluminio. Y si alguien lo quiere, la rueda de aluminio está en venta, eh, con buje Shimano. Y ahora llevo en bielas, el Stages, que puse la última bici que compré de carretera, al final venía sin medidor de potencia, pero también por un contacto compré el Stages de dos bielas, que a veces me ha dado fallos, últimamente no me está dando fallos. Lo que pasa que también, claro, entre que mide diferente porque el Power Tap tiene pérdidas por la cadena. Pérdidas como, yo que sé, 7 8 10 vatios por la fricción de la cadena. Entonces, no es que el Stages mida más, es que el Power Tap hay que tener en cuenta que si siempre vas con Power Tap, siempre te va a medir lo mismo. Pero el Power Tap pierde por la fricción de la cadena. O sea, la medición que te da es menor que la que te dan unas bielas o unos pedales. Pero es lo que llevo. Y claro, lo que yo he dejado de llevar hace muchos años es pulso. Desde que empecé a usar vatios en bici, dejé de usar el pulso y como corriendo, también dejé de entrenar a 10 de 1000, el pulso, no sé qué, pero eso lo dejé de hacer y cuando entreno cuesta arriba en agonía, escaleras o cuestas, es que me da igual el pulso. Hay que subir a tope esa cuesta y hay que subirla. Una cuesta o la subes o no la subes. Esto, tú tienes muchísimas más horas de ver ciclistas. Yo soy muy fan del GPS, es decir, no de usar un reloj, sino un ciclocomputador. Y cuanto sea la pantalla más grande, mejor. Aparte de las funciones, para mí es muy útil en las bajadas, que soy bastante miedica para ver el trazado, para tener un poco, sobre todo por donde no sabes por dónde vas. Pero sí que es verdad que tú que tienes muchas horas de ver carreras, que en las competiciones no se ve mucho drama en los ciclistas cuando tienen que cambiar la bicicleta y vuelven con una bicicleta y no tienen GPS. No se ve mucho drama. No. De hecho, no se ve ninguno, salvo alguno. Creo que Renko sí que lo he visto alguna vez quitarlo, pero Pogačar se cayó en París-Roubaix, No, no, pero es que le tampoco. cambiaron la Cuando vas en bici. carrera, vas en carrera, y menos una de ese tipo. A lo mejor en una vuelta con varios puertos, una etapa con varios puertos, tienes que mantener los vatios, pero ya en una carrera tampoco pasa nada. Que me da que eres más una persona de, no sé si de mirarlo en el momento o de analizarlo a posteriori. Esa era la pregunta. Si tú los datos que recoges los utilizas en el momento para controlarte o vas siempre a tope y luego miras cómo. No, no, no. Yo los datos es en el momento. No Hombre, a veces, la época esta que se hacía más rodillo, tanto cuando la pandemia como antes, que yo sí que a veces, pues en otras circunstancias laborales y familiares, con los hijos pequeños y eso, sí que tenía una bici estática de la marca también de PowerTap, la Cyclops, y ahí sí que me medía, venga, pues ahora 10 de 3 minutos, a ver en cuánto, no sé qué, y lo guardaba, lo metía en el programa de los vatios y eso, pero ahora no. Ahora a mí los vatios me sirven para cuando hago rutas, ya sea en solitario o en grupo, controlarme y saber que voy a acabar igual de fuerte que he empezado. Yo he ido a hacer rutas, ya te digo, hace 15 20 años a mí no me daba miedo nadie. O sea, los profesionales, lógicamente, sabías que sí, que te iban a dejar un poco subiendo, pero yo me iba a la guerra. Ahora, claro, ya tengo que medir muy bien. Yo ahora salgo con gente joven, con los que hay que compiten por mi zona, con mi hijo que compite en triatlón y en gravel y eso, y sus amigos, y ya voy, que no puedo asomar nada, ni en el llano ni nada, voy guardando, sabiendo que me tengo que quedar, pero claro, tengo 60 tacos. Pero yo he ido hace 3 o 4 años con un grupo de gente, básicamente que eran triatletas, a Pirineos 4 o 5 días, y el primer día era el último y descolgado. El último día de 15 era el cuarto del quinto. O sea, porque yo sabía el ritmo que tenía que ir. O sea, en un Tourmalet con último puerto, con una etapa de 4000 y pico metros de nivel, de 15 no sé si corren el cuarto o el quinto. Cuando el primer día en el primer puerto, el último descolgado. Y porque está claro que los medidores de vatios sirven para eso, la gente cuando hace marchas, rutas, pero no solo marchas organizadas, sino rutas con tu club o con tu peña de amigos. Y hay 4 puertos largos, de los que tenemos por mi zona, es que eso es fundamental. De todo lo que he probado,
te digo, lo que más me ha gustado siempre en ciclismo ha sido el radar. Lo que menos, no sé si tú has llegado a ver cosas que digas, esto tecnológicamente es una chapuza que han habido. Fue cuando Garmin sacó unas gafas que te mostraban los datos en la propia gafa y no era cómodo, era... No, 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 eso la verdad es que no lo he probado. Porque en esto del ciclismo sí que es verdad que, o sea, lo que hoy es un dogma de fe, mañana no. O sea, manillar... Bueno, pues fíjate en la alimentación, o en la musculación, o en la moda, o bueno, la moda porque ya sabe que es moda, pero en otros temas, ¿no? O en la preparación ahora también, pues con los otros deportes, ¿no? Con la preparación física que llevan y todo eso. Y en el ciclismo lo mismo. Pues ahora resulta que corren a pie en plena temporada, y antes hacían un poquito en invierno, pero luego vino una época que ya empezaban con la bici prontísimo, 15 días como mucho de vacaciones, y ahora en plena temporada ves que la gente corre. Eh, entonces, y con el gimnasio, con todo. Entonces, bueno, En cuestión de bicis, hemos pasado de manillar ancho a estrecho, está lo mismo. de cubiertas estrechas a anchas, bielas largas, ahora a A cortas. cortas, ¿Dónde vamos? pues es que no sé, porque lo de las bielas ves que Van der Poel o otros siguen llevando lo de siempre, 172 y medio, 175, pero Pogacar, no, o sea, Pogacar no, ha bajado, Vingegaard ha bajado. Entonces yo sigo llevando o 172 y medio o 175. Alguna bici tenía hace poco con 170, pero ya no la tengo, las bielas. No, es irrelevante, las diferencias de 5 milímetros o 2,5 en la biela es irrelevante. Porque una biela mide 170, 180, es una diferencia de un 3, de un 4%, no es una diferencia de un 25%. Entonces, lo que está claro, o sea, son cosas que son evidentes. Ruedas anchas, 28, que realmente la inflas y mide 29 o 30. Ya 25 ni se ve. Frenos de disco, desarrollos, o sea, escala de desarrollos tremenda con un 30 o con un 34 de grande, que antes llevabas un 25 como mucho y te retorcías. Todo ha ido evolucionando. Menos presión, los neumáticos sin cámara, que son cosas que son evidentes que van mucho mejor. Lo de las bielas sí es más rebatible, pero lo de que con ese abanico de desarrollos no tienes que andar como antes. Pues claro, es que hay 12 coronas. Antes con 7 8 coronas tenías que tener un piñón que lo quitabas para los días de llano, otro para los días de montaña, porque también era absurdo, porque tenías tan pocas combinaciones a hacer. Y luego lo de los manillares, es verdad, toda la vida con 42, con 42, yo luego probé 40 y ahora he pasado a uno que pensaba que era 40, pero al final es la última bici que tengo de carretera, 38 arriba y 40 abajo y voy de lujo. Y en la gravel, cuando la última que he comprado, bueno, primera y última, traía Pero 40. nunca se puede decir última bici que se compre. No, primera y única. Ah, y única. Que no creo que, no No, creo que la cambie. última nunca se puede decir. Y yo creo que si no pasa nada raro y no se rompe, le podré mejorar cosas o cambiar cosas cuando se gasten. Pero yo creo que va a ser para mí para siempre, porque voy muy bien con ella. Entonces, y además en gravel llevo los neumáticos de más que hay, los de 47. Voy comodísimo con los de 47. Yo llevo 40, yo llevo 20, 28 en carretera y mi bici es antigua, no admite más. Es el... Yo es que con las bicis que tenía hasta hace 2 años, las Cervelo que tenía, como mucho admitían 25. Claro, claro, la mía admite mi Orbea 28 y en la de gravel sí que permite más y tengo 44 y el siguiente supongo le pondré un poco más. Le pondré... Sí. Y ya te digo, yo manillar ahora llevo 38 arriba, 40 abajo en carretera y 40 arriba, 44 abajo en gravel, que traía 42 y lo cambié a 40 y voy comodísimo. Y curveo mejor. Entonces, es verdad que ves que ya la gente lleva 36, 35 por la aerodinámica. Estábamos viendo a Taimen Aresman estos días en la Vuelta a los Alpes, que ha estado ahí en la punta, al final ha quedado segundo y ha ganado una etapa y lleva un estrechísimo, pero bueno, veremos. Pasamos a... Tampoco te quiero robar mucho tiempo. Pasamos a las retransmisiones. Has visto mucho. Te iba a preguntar esto de que el ciclismo puede ser aburrido, pero en realidad aburrido para mí, por ejemplo, puede sonar costumbrista, pero mi mujer se aburre viendo ciclismo. Es que el ciclismo es muy aburrido. O sea, el ciclismo si sea una Amstel Gold Race o estos días que yo he estado dando la vuelta a los Alpes han sido etapas cortas y espectaculares, que esas hubiera estado fenomenal darlas enteras. Pero claro, el ciclismo es muy aburrido. Y estando en la mejor época de la historia, con Pogacar, Vingegaard, Renko, Van der Poel, Van Aert, es decir, que no es la mejor época de la historia, pero en una buena época, alejados de la sombra del dopaje, con gente que, no sé si siendo consciente de dar espectáculos, pero creo que sí.
corriendo no para la galería, pero sí que siendo menos reservones o... Todo esto viene a qué se podría hacer, o tu opinión, para hacer más atractivos ciertos deportes largos. Antes maratones, no sé si lo hemos hablado fuera de micro antes, son aburridísimas. Sí, ¿no? Es ver- Y hasta los mítines de atletismo son aburridos porque hay mucho hueco entre uno y otro. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer en el ciclismo? No, es que no se puede hacer más. El ciclismo va a ser así. O sea, sí, más cámaras en la bici, más audios de los ciclistas que se meten. Eso es lo que pinganillos sí, pinganillos no. Por ejemplo, que es algo tecnológico. Hombre, Yo pondría los pinganillos en abierto. A mí me gusta el cotilleo sí, ciclista. siempre con el consentimiento de los ciclistas. A ver, oye, ahora te vamos a pinchar, no sé qué. Eso sí, claro, claro. Eso le da interés. Más entrevistas y luego los datos en pantalla. Los datos en pantalla, pues ya se van metiendo, se meten los datos, lógicamente, del kilometraje, del tiempo, de cómo es la subida que va a venir o el tramo de la rutina que va a venir. Pero todos estos datos que hay de velocidad, de vatios y eso, a ver, la velocidad que siempre es desde la moto y es bastante más. Cuando ves que ponen 90 y tantos, no van a 90 y tantos los ciclistas. Porque la moto va acelerando, les va a adelantar y aparte que fallan los medidores de las motos, ¿no? Pero luego los vatios es muy relativo porque van dos tíos a la vez y puede haber 20 vatios de diferencia por el peso. Entonces, claro, y aparte que el vatio, si no eres un ciclista ya o alguien que entrene con conocimiento, a una persona de ciclismo de bar le ve 300 vatios, 3000 o 30.000 y no sabe lo que No, es. no sería didáctico. Yo creo que es. A ver, no sobre usarlo, no machacar, pero creo que podría ser interesante. Claro, esto es con el consentimiento de todo el World Tour, de todos los equipos, que esos datos se pudieran transmitir a la moto, sería fácil. Y pincharlos en ciertas subidas, ver. Pues, Sí, sí, hostia, sí, es que. ya se hace, ya se hace. Pero si es que no tiene ningún secreto. O sea, si tú sabes que vas dejando a otro, es que vas dando más vatio kilo que el otro. Si es que es un secreto. O sea, puede ser un secreto, un entrenamiento de un atleta que hoy voy a hacer 10 de 400 y no quiero que sepan cómo estoy, que también es una chorrada. Pero hay ciclistas que ponen todos sus entrenamientos. Todo esto venía del pensamiento, del por qué traerte, porque hay muchas veces que se nota que a la hora de retransmitir, o sea, tienes que llenar muchas horas y hay muchas veces que tienes que tirar de la misma frase de siempre o del mismo comentario y esa información creo que podría ser útil para el que retransmite. El poder decir, oye, pues ver en pantalla hasta incluso los cambios que lleva que en ese momento. Es decir, Sí, pero es que lo de los cambios, lo día también cuando salía en la contrarreloj, y creo que alguien de la ETV o de algo le sentó mal con lo que dije, salía en la contrarreloj lo que llevaba de platos y coronas. Si eso es una chorrada, si lleva un 58 y un 10, pero si eso no lo va a meter. O sea, es que la gente, como la gente tampoco entiende el concepto de los desarrollos y piensan que por llevar un 58 estás más fuerte o vas a ir más rápido, y eso no es así. sí, pero en el cambio electrónico sí que el ciclocomputador sí que sabe que. O Lo sea, que sí, o sea, que la relación que llevas en ese momento, claro. por decir El poder decir, el este 38, ciclista va trancado, el pero con 30 datos. el 38-25 que llevas en ese momento, sí, o sea, que te digan al principio de la etapa, no, este lleva 56-40 y 11-30, eso dices, ya, pero si eso me da igual, si es lo mismo que llevo yo en mi bici prácticamente, a lo mejor el plato 2 o 3 dientes mayor, el grande y el pequeño, pero como realmente ahora las coronas que llevas en la bici son las mismas que te compras en la tienda, ya no se hacen experimentos ni que cambios de un día para otro, llevan lo de todos los días, lo mismo que te viene en la bici de serie. Entonces, sí que a ver, velocidad, ya se ve más o menos. Pulso, pero claro, el umbral es diferente en la gente. Tú también entrenas varios deportes y de la audiencia lo sabrá, pues es que un tío, un ciclista por ir a 175, a lo mejor le quedan 20 de margen y otro va a 175 y ya va a tope. Entonces, dice, joder, este va a 175 y este va a 160. El que va a 160 va mejor. No, es que a lo mejor el que va a 160 le quedan 5 pulsaciones y al otro le quedan 20. O sea, son datos orientativos que pueden hacer interesante la transmisión, pero que tampoco. Yo creo que sí, para compararte con el ciclista practicante, ciclodeportista, llámalo X, la marcha que lleva en ese momento metida sí sería interesante. Lo que lleve en ese momento engranado. Y luego, sí, los vatios, el pulso y la velocidad son datos, sí, que dan para charleta, pero realmente el espectáculo es lo que está haciendo. Claro, yo hablo siempre de que hay veces que necesitas charleta para rellenar ese momento que no pasa nada o que van a estar
subiendo un puerto, a lo mejor 15 minutos, dos pinchas y dices, vale, bien, están ellos dos escapados. Y siempre pienso en retransmisiones como la Copa América, donde las infografías y... Sí, pero es que eso es diferente porque, claro, ahí te van viendo por dónde va a ir, por dónde no va a ir, son dos barcos solo. Joder, eso es un espectáculo. Entonces, Claro, pero se usa mucho la infografía. Aquí, por ejemplo, muchas claro. veces no vemos ni en directo, no se parte la pantalla. Te comento desde el punto de vista espectador de, oye, partimos la pantalla y este es el perfil del puerto y van por aquí. Les queda todo esto. Y ahora viene un rellano. O sea, hay poco uso de la infografía en el mundo del ciclista. Bueno, pero se va Se va mejorando. O mejorando. sea, pues eso, ahora viene un llano, ahora lo que sea. Y Eh, eso está claro. a nivel narrativo o espectador, me da igual. ¿Qué prefieres? ¿Grandes vueltas o carreras de un día? Una carrera de un día, claro. ¿Te gusta más el...? Sí, o vueltas cortas como la que he dado esta semana de los Alpes, que ha sido un espectáculo a diario. Etapas no muy largas, no eran puertos míticos, sino de media montaña, y ha sido espectacular el duelo que ha habido, cambios de líder, cada día ha ganado un ciclista, ha habido 3 líderes. Nos estamos volviendo en España más clasicómanos, más que vueltómanos. No, eso es lo típico, porque también con Freire o con Valverde también ha habido clasicómano. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay más, a lo mejor se dan más, o está el fenómeno de que están estos monstruos y lo dan espectáculo, pero no, yo creo que, a ver, está claro que una gran vuelta es un coñazo, y los tours que ganó Indurain eran un coñazo, pero a la gente le molaban porque era español. Si no, si Indurain hubiese sido francés o belga o italiano, se le habría insultado. Por decir, joder, qué manera de ganar, qué abuso. Con ese motor ya podrá, ¿no? Con esa superioridad, gana las contrarreloj, deja las etapas ahí estando delante pero sin disputarlas. Menuda manera coñazo de ganar, pero como era español, pues es lo que le molaba. Pues como al que le mola, le gusta el deporte que sea, la Fórmula 1, las motos, porque hay españoles, o cualquier otro, o el badminton o el tenis. Ahora tras Nadal está Alcaraz, pero si solo hubiera españoles ahí del puesto 10 al 20, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, el drama que es que ahora Alcaraz haya dicho que no compite en el Mutua de Madrid. Entonces, pero bueno, que pasa en todos los países. Que yo sigo deportes de todos los países, y claro, cada país interesa en lo que eres bueno. Me da la impresión de que en el ciclismo, que llevamos un tiempo donde no destacamos puntualmente, sí que se ha conseguido que el aficionado No, diga, no destacamos, no destacan los no españoles. destacan los españoles. No, Que tú y yo no, no que tú y tenemos yo un no. Fernando Alonso que nos diga, vamos No, a... no tenemos, no tiene España. Es que lo del tenemos, eso ya es los Juegos Olímpicos. Es decir, ¿qué tal vamos hoy? O sea, quiero decir que tú y yo somos españoles, y vale, pues, pero que cuando se compite por países. Pero a mí en el ciclismo, o en la Fórmula 1, o en el atletismo de un maratón de Londres, no es lo mismo que los Juegos Olímpicos o el Mundial, ¿sabes? O sea, a mí es que en el fondo me da igual de dónde sea el ciclista. Y bueno, y no te digo nada ya con los españoles que se van a vivir a Andorra, que vaya amor que tienen a España, y a pagar para el resto de los españoles. Pero que vaya melón que ha abierto. Pero te digo que en cualquier deporte, que lo hacen en Andorra o Mónaco o donde sea, ¿no? Pero que España, que a mí me da igual. O sea, a ver, a mí, por mi trabajo en Eurosport y por mi afición al deporte, pues yo me apasiono con el biatlón y lo transmito, y la gente lo sigue. Los que me siguen, que no son muchos, pero son apasionados, y ahí no hay ningún español. De vez en cuando participa alguno, cuando hay cupo, y queda de 100 queda el 80 en la Copa del Mundo o en los Juegos Olímpicos. Pero es apasionante el deporte, ¿no? Sí, sí, por eso te comentaba que en el ciclismo, que te lo comentaba como en España somos muy de... Nos volcamos en un deporte si hay un deportista del país que lo peta. Pero en el ciclismo me da la impresión de que ha habido un tiempo en que no lo petaba ninguno, pero vive en un buen momento. Bueno, pero ha habido pocos tiempos que no petaba ninguno, porque la época de ganar grandes vueltas, luego ha estado Joaquín Rodríguez, ha estado Contador, ha estado Samuel Sánchez, Contador la de vueltas que ha ganado, luego estaba Valverde con las cosas barbaridades que hacía. Yo creo que tampoco ha habido momentos de tanta crisis, ¿eh? Ahora, Sino de no haber el mejor de todos los tiempos, que somos muy así, de que si no hay un Nadal, que es el número uno, o un Gasol, pues ya no vemos la NBA. O sea, claro, pero que eso pasa en todos los países. Que yo te digo que en todos los países interesa el deporte en el que ganan los tuyos. Igual que está también las teorías que yo digo de que no hay predisposiciones genéticas ni siquiera de los keniatas para correr. O sea, si todos los niños de Madrid corriesen, hiciesen la vida de un keniata, un keniano, de las horas que corren al día, de la alimentación que llevan, de lo estricto que son,
tendríamos en Madrid muchos maratonianos de 2 horas 5 en vez de 2 horas 10. Entonces, es que eso es así. Los ejemplos que pongo yo de tantos deportes, de Estados Unidos destacan los deportes que practican, pero en Estados Unidos no se conoce el rugby o el balonmano o otros deportes, pero porque no se practican. Imagínate si el 25% de los que hacen fútbol americano hiciesen rugby, pues Estados Unidos en 5 años sería la primera potencia mundial. O lo que digo yo, Alemania es una potencia mundial en waterpolo, o sea, en balonmano y en natación, pero en waterpolo no hay liga profesional, entonces no son nadie. Pero joder, por genética son potencia mundial en balonmano y en natación, pues el waterpolo, que es balonmano en el agua, pero está... o los británicos hay, ¿te suena que haya baloncesto, balonmano, cosas así? No hay. Pero en cambio tienen sus deportes, el cricket, el rugby, aparte del fútbol, que eso está en todo el mundo, ¿no? Pero entonces es verdad que eso pasa en todos los países. Cuando dicen, no, en España tal, en España no. Lo que pasa en España pasa en todos los países. Dicen, la cultura de Italia deportiva, la cultura de Francia, no, pasa en todos los países. En Francia a lo mejor que ahora no tienen gente buena en motos, no se siguen los grandes premios como antes. Se sigue el biatlón porque ganan o lo que sea, pero que pero que es que en el fondo te digo que a mí me da igual. O sea, es que lo que tú no piensas, pues es que me da igual, como al final como lo de la vestimenta. Yo para mi trabajo, que es comentar carreras en las que muchas veces no hay ni españoles, me da igual, porque yo las disfruto igual. Y otros deportes, atletismo, de maratones, de mítines, el biatlón, me da igual. Televisivamente, ¿qué deportes crees que están ahí tapados o que has hecho muchos juegos? ¿Cuáles crees que televisivamente que les falta muchísimo y cuáles crees que pueden pegar un... No petardazo, pero que Hombre, si la gente los conociera un poco más serían... Hombre, pues el deporte, el biatlón, es que se podría hacer con bici, con correr, en gimnasio, con cinta de remos, es un deporte espectacular, combinando las penalizaciones del tiro, pero y luego hay otros deportes que ahora se ha inventado el esquí de travesía, el esquí de montaña, que es lo que voy a hacer yo dentro de unos días, pero yo lo voy a hacer por la montaña. Pero ahora se ha inventado para los Juegos Olímpicos una modalidad nueva que prácticamente la puedes hacer en Madrid, en el pabellón este que hay de nieve de Sanadú. 2 subidas y 2 bajadas cortísimas, con los cambios de las fijaciones para subir, para bajar de las pieles. En 3 minutos. Hace poco retransmitieron pues, en Teledeporte. Sí, lo dan en Teledeporte porque va a ser olímpico, pero yo lo he hecho también en Eurosport. Lo da Teledeporte, pero también lo da Eurosport. Sí, sí, son 3 minutos y medio de carrera, que es Sí, pero son varias, sí, pero pues son cuartos de final, varias rondas agónicas. semifinal y final. Pero eso, no es, eso realmente no es esquí de montaña. Si estás en una ladera que subes y bajas, o sea, no te vas por la montaña como hacía Kilian Jornet, de varias horas. Pero para entrar a los Juegos Olímpicos han tenido que hacer eso, ¿no? Entonces, joder, dentro del ciclismo, casi lo más espectacular es el ciclocross, porque es 1 hora y es agonía pura y dura desde el principio. Lo tenía aquí apuntado porque no sé si fue. A ver, no tengo el dato, no sé si fue el de Benidorm, pero o uno en Bélgica, con 50.000 espectadores viendo en directo. O sea, allí, buen deporte para retransmitir, ¿eh? Claro, sí, sí, es un deporte espectacular el biatlón porque es agonía desde el principio al final. Entonces, dentro del ciclismo es lo más espectacular. La bici de montaña, bueno, el descenso es espectacular, lógicamente, el BMX y luego las carreras que se hacen de cross country ahora, el llamado olímpico o el sprint, el corto, que duran 20 minutos, son espectaculares porque van a toda mecha desde la salida, ¿no? Pero en cuanto a deportes, a ver, el atletismo tiene mucho que mejorar y el ciclismo de carretera es que no puedes cambiar las cosas. Ahora se está hablando de la liga esta que va a sacar con dinero de los árabes, que eso es otro melón a abrir, que ahora realmente, si no fuese por el dinero, No. si no fuese por el dinero de los árabes, no habría dinero, porque ves la final el otro día el partido Real Madrid-Arsenal y los dos llevan Emirates. Ves la Fórmula 1, las motos, todo de los árabes. Ves triatlones, El maratones, golf, se hacen ahí. Bueno, el lo de UAE. golf, ya lo de la liga esta Live, que son unas cifras, ¿no? Del LIV, de cifras de números romanos, pues la gente no sabe, eso es el dinero que han metido ahí, absolutamente. Si ya de por sí, si Mundial. ya de por sí en el golf hay un dineral, imagínate lo que ha metido esta gente 10 veces más que en la PGA. Dices, joder, es que si no fuese por esta gente, y ahora esto que hablan de una superliga de ciclismo, ¿y eso qué va a mejorar? ¿Van a ser las carreras mejores? No. O sea, el ciclismo tiene No, poco no, o sea, es poco no tiene mejorable. mucho sentido. Es lo que es. Y ya está. Te quería preguntar, y llevamos ya 1 hora. Es poco mejorable, pero creo que la mayor queja que hay actualmente es. Joder, están los equipos grandes cogiendo sub-23, dan poco margen a equipos como el Pharma, que por ejemplo se ha quedado fuera de la Vuelta a España, después de la Vuelta a España que hizo. O sea, que hay el ciclismo base es muy caro.
difícil de promocionar y la mayoría lo tiene que hacer por amor o porque el dueño de una empresa es ciclista aficionado. O sea, que fuera del World Tour es complicado vivir. Sí, es que eso es una putada y encima ahora se ha ampliado en uno, porque los propios equipos de primera división no han querido que sea más y la propia federación, y es una pena porque en las grandes vueltas se queden equipos fuera y encima con la restricción del año que viene de que tienes que estar, además de esperar a ser invitado, estar en el top 30 del año anterior para estar invitado, que Euskaltel probablemente se vaya a quedar incluso ya sin derecho a invitación. Eh, entonces, es una putada, claro, eso sí que sí, pero vamos, que volviendo a lo que es mejorar el ciclismo, está claro que en carreras como las que he transmitido esta semana de la Vuelta a los Alpes, se estaban mezclando equipos de primera, de segunda y de tercera, o en carreras que se dan de la Copa de Francia, que son, hace 2 semanas hubo un fin de semana de carreras que se dieron en Max, no se comentaron en castellano en Eurosport, se dieron en Max, y ahí estaban mezclados equipos de primera, de segunda y de tercera, unas carreras espectaculares, con unas persecuciones, con el Grupama, con el Total Energy, con los equipos franceses de tercera que andan una barbaridad. Fue unas retransmisiones que yo recomiendo a la gente, si tiene Max, que las vea, las de las 3 carreras que hubo en Francia hace 2 semanas. Tremendas. Y esta carrera de los Alpes ha sido espectacular, mucho más que a lo mejor otra carrera, pero que ya te digo que es que el ciclismo es que es lo que es que se hace en carretera abierta, depende de todo eso, es muy difícilmente mejorable, que sí que con más cámaras, con más motos, con cámaras en las bicis, con más datos, con los audios, algo mejorará, pero a fin de cuentas, tú no vas a ver una carrera de ciclista para ver qué dicen los ciclistas, sino para ver quién gana y quién no gana, ¿no? Claro, y al final también hay una parte que depende del organizador y de lo que quiere hacer. O sea, de si quieres meter metas volantes, si quieres mover la carrera. Y otra, que hay alguna queja de aficionados de que el grupo también quiere algunos días de descanso y de paz. Claro, por eso las grandes vueltas son un coñazo. En cambio, estas carreras de Francia de un día que hay en un fin de semana, dos o tres, o con un día de diferencia, todos los días es a cuchillo. O en esta vuelta de los Alpes, es que ya te digo, cada día ha ganado la etapa uno diferente y ha habido líderes diferentes todos los días, aunque al final uno que perdió el liderato lo ha retomado. Entonces ha habido un espectáculo tremendo. Entonces, media montaña, como ahora por ejemplo la Vuelta a Asturias, aunque no tiene televisión, pero eso es un espectáculo. Pasar una gran vuelta, claro, tienes que cubrir gran parte de un país y encima con estos inventos para ganar dinero de irte del país. Sí, que no es solo que, vale, pues en una vuelta a España pasas momentáneamente a Francia, en una vuelta a Italia pasas momentáneamente a Austria o a Suiza, vale, eso es lógico, entras y sales, pero que te vas a Irlanda para un Tour de Francia o que te vas a Grecia o que te vas a Países Bajos para una vuelta a España, eso ya es negocio puro y duro. 1 hora y 10, yo no te quiero robar más. Yo creo que hemos hablado de todo lo que yo al menos quería hablar contigo. Muchas gracias, Antonio. Aquí tu micrófono, por si quieres. No, nada, que es lo que te digo, que todo evoluciona, hay cosas que merecen la pena, cosas que no. Yo he probado casi todo, cosas que he descartado y no. Yo como usuario en bici los vatios y en los otros deportes que hago el tiempo y bueno, el altímetro más o menos para saber dónde estoy, ¿no? Y luego a ver cuántos metros he subido o he bajado y el cuenta kilómetros, ¿no? Pero el pulso no lo uso y luego un tema que no hemos hablado, que ahora mismo, a nivel de las retransmisiones, ya lo he dicho en más podcasts o en más entrevistas, ahora mismo cualquiera, que diríamos un friki, en el buen sentido, que está viendo una pantalla grande, pero luego tiene a lo mejor 2 pantallas más y un papel, tiene los mismos datos que yo. O sea, yo en su día me compraba los libros de Puertos del Tour, las revistas, estaba suscrito a 4 revistas extranjeras y no sé qué, las guías, unas guías que eran como unas biblias de atletismo, de ciclismo, de otros deportes, con las biografías, con todo. Y ahora mismo, entre las varias páginas que sabemos de resultados y de información en directo, que además con los hipervínculos vas pinchando y te va saliendo la vida de un ciclista o de una ciclista desde que es infantil, y todos los equipos en los que ha estado y todas las carreras que ha hecho. Y ahora mismo, entre eso, la información en carrera, las propias páginas de las carreras que te dan la información en directo, o las típicas tipo Pro Cycling Stats o First Cycling y todas estas, ahora mismo el que está en casa o en casa o donde esté, tiene la misma información que nosotros. O sea, tú estás, el que está comentando en Eurosport o en Televisión Española, está comentando en una pantalla, en una cabina, porque el que está en una moto o está en la meta está para hacer entrevistas, no está para narrar, ¿no? Entonces, ahora mismo la información que tenemos es la misma, absolutamente la misma
que uno que, vale, que si tú estás en tu casa en el sofá o mientras comes viendo la pantalla, vale, pero si que los hay muchos que te sacan defectos y te escriben, hay gente que está viendo el ciclismo con 2 pantallas más y se ha estudiado el recorrido, tiene tanto o más información que tú, porque encima puede estar más pendiente de otras cosas, encima no tiene que estar hablando. Entonces es una cosa que ha cambiado muchísimo. Pues igual que ahora mismo no te enteras de las noticias en el telediario de las 9 o al día siguiente en el periódico o en la radio de las 12 las noticias del fútbol, a instante todo el mundo se ha enterado de todo, por decir, de la muerte del Papa, pues lo mismo. Te has enterado al momento y ya tienes todo, no había que esperar al telediario. Bueno, ese acontecimiento, evidentemente, cualquier televisión hace 20 años también habría conectado, pero de otras cosas, ¿no? Pues ahora mismo, diríamos, se ha democratizado o se ha socializado, no sabría cómo decir la palabra, la información de todo, igual que tú con un podcast, el tuyo, el éxito que puedas tener, pero ya estás viendo que hay gente, los llamados influencers o gente de podcast o gente que hace... Hay gente de podcast que tiene audiencia millonaria y que vive de ellos y que cobra un pastón, ¿no? Eso todos lo sabemos. Entonces, que ahora mismo han desaparecido los medios de comunicación tradicionales, ya no hay que esperar al telediario, ni al editorial del periódico, ni a la hora 25 de por la noche, por decir un programa, o a Radio Gaceta de los Deportes, sino que está todo al instante y todo el mundo lo tiene. Es que con TikTok, parece ser que hasta en TikTok, yo no uso TikTok, pero parece que hasta en TikTok hay noticias ahora, ¿no? Lo tiene todo y hay un problema en eso, y ya con eso cortamos, que es... se ha precarizado tanto la profesión de periodismo deportivo, que muchas veces lo interesante y lo que no puede tener nadie, que es cuando termina una etapa, el poder charlar con 4, 5, 6 ciclistas o 4... En el fútbol ya es imposible porque se cohíbe la comunicación. O sea, lo que te dicen y nada es lo mismo. Pero en el ciclismo, que aún bajan en caliente y lo que comentan son unos deportistas que suelen hablar bastante razonablemente bien y realistas. Muchas veces te cortan la transmisión porque hay otro deporte o no hay periodistas para hacer esa entrevista. Sí que es verdad que aunque puedan retransmitir desde Twitch lo que sea, la entrevista posterior, que puede ser que ya no importe, es bastante... Twitch, por cierto, ha Twitch. caído, ¿no? Sí, tuvo un auge, pero ahora ya se sigue menos, ¿o no? No, no, a ver, como todo es modas. Sigue habiendo canales y en deporte hay mucha gente que sigue viendo, sobre todo, programas de deportes diarios en Twitch, que solo son en Twitch. De fútbol hay muchísimo, hay... Ah, vale, vale. No, no, Eurosport tuvo un intento, pero no salió bien y se cortó. Sí, sí, en fútbol es Sí, no, verdad que no, yo hay, te sí, decía sí. que sí que hay, aunque se pueda hacer retransmisión desde tu casa, al final el mandar pasa muchas veces, el hacer unos Juegos Olímpicos y mandar a alguien o hacer un mundial de atletismo y solo tener la señal o mandar a alguien a hacer entrevistas, cambia. La retransmisión cambia completamente. Porque entre prueba y prueba puedes entrevistar a alguien y cuando no puedes entrevistar a nadie, pues tienes la señal que te dan y se hace bastante aburrido. Claro, claro, claro. Antonio, muchísimas gracias por venir. No, Mucha gracias a ti. envidia y nada, que vaya Eh, todo bien. envidia, Envidia de la envidia, forma envidia de física, qué. de la forma física. Bueno, pero eso es que me lo ocurro, joder, que Que estoy no, todo el día haciendo genética, que deporte. no se Aparte de engañen. que, vale, pueda tener cierta buena genética, que la tengo, en cuanto a motor para deportes de fondo, no pides hacer escalada o tenis. Yo de pequeño, también lo he dicho más, en el colegio era malísimo en deportes de equipo, malísimo, malísimo. O sea, no tenía coordinación, habilidad, salto, elasticidad. Entonces, pues dentro de eso he tenido buen motor y lo sigo teniendo. Y el chasis, y he tenido muchas lesiones, aparte de accidentes, pero que también se me quedó un poco acortada una pierna por uno de ellos. He tenido muchas lesiones por bruto, pero sí que es verdad Yo lo digo, envidia ciclista. ahora ya he empezado tarde porque antes decía ser bruto porque el cuerpo todo con cuidar más y muscular el cuerpo, pero bueno, espero seguir sin competir específicamente, más que en alguna cosa que de repente dices, venga, me apunto. Pero ya te digo, el año pasado me llevé ese palo que me apunto a un campeonato de veteranos del mundo y me lesiono la semana antes, digo, a tomar por culo. Ya, perdón la expresión, ya paso de amargarme. Pero sí, y aparte, bueno, pues ya pues eso, mis hijos mayores, el trabajo que tengo ya más estructurado antes que era autónomo, tengo mucho tiempo libre y en lugar de dedicarlo a otra gente o a voluntariados, que para mí esa gente es la verdaderamente, aunque algo ayudo a gente que lo necesite, amigos o lo que sea,
que han tenido problemas, pero la gente que para mí es de admirar. Un deportista de élite no es de admirar, un deportista de élite es para entretenerte, pero admirar la vida que lleva, si al final es un privilegiado. O cuando se compara entre deportes, ¿no? El fútbol, el ciclismo, los del fútbol sí, los del ciclismo no. O comparar, no, oye, aunque sea un ciclista y gane poco, en el fondo está haciendo lo que quiere y está pagado. Entonces, de admirar los que se dedican al voluntariado o a la enseñanza o otras cosas o a hacer mejor el mundo. Pero los deportistas de élite son para entretenerte, no para admirar como mega ídolos, porque, claro, tienen una genética y unas condiciones que otros no han tenido, ¿no? Pero vamos, que sí, que yo aprovecho y espero seguir haciendo muchísimo deporte y variado, pues mientras el cuerpo aguante. Y retransmitiendo, sí, que es mi trabajo, lógicamente, pero bueno, me acabaré jubilando. No es lo mismo ser autónomo que ser empleado. Y ya cuando esté jubilado y no tenga las ataduras del canal y de otras cosas, pues ya me haré mi YouTube o mi podcast o lo que sea. Aunque claro, para los 5 o 6 años que me faltan para eso, a ver cómo se hacen las emisiones dentro de 5 o 6 años. A lo mejor ya vas con un pinganillo todo el día puesto y lo que dices de las gafas y vas emitiendo para todo el mundo No, por la no calle. creo, No no tienes te que veo, tener. no te veo yo haciendo, grabándote en bici. O sea, no es muy compatible. Un influencer. No me ves haciendo No, un no, no, influencer, no te ¿no? veo, no te veo. No me ves haciendo un Edu Talavera. Edu Talavera de la No, no lo tercera sé, edad. no lo sé. Te veo más, o sea, sí que te veo yendo por los podcasts, pero te veo más de tertuliano. Sí, pero también hay muchas cosas de mis opiniones políticas, sociales, de la sociedad, de las religiones, de otros temas, que evidentemente ahora no puedo decir. Incluso a veces en mi familia me dicen, oye, córtate de decir estas cosas, no sé qué, no sé cuántos, o porque se te vincula, aunque no tenga que ver y no las diga en Eurosport, o cuando digo que soy muy del Atleti y muy anti-Real Madrid, pero como yo no me dedico al fútbol, pues lo puedo decir, pero ojalá fuese menos anti-Real Madrid y menos con el Atleti los disgustos que me llevo, pero es que no lo puedo controlar, pero tampoco es una cosa por la que me vaya a pegar o chillar, eso simplemente, pues el fútbol, que yo no entiendo de fútbol, por cierto, eso es lo que me llama para ver el fútbol. Yo, por ejemplo, el fútbol de selecciones nacionales, con la selección española no vibro, y no me veo muchos partidos del Mundial, veo 4 cosas. Pero que digo, pues a lo mejor cuando me jubile ya puedo hablar de política o de la transición española o de cosas ahora del feminismo o de los nacionalismos o de cosas así, que yo tengo unas cosas y unas ideas muy claras, porque a mí por cosas que a veces decía en Twitter, por el mismo tuit, unos me decían que era facha y otros me decían que era rojo. ¿Sabes lo que pasa? Entonces, claro, como está todo tan polarizado, por la misma frase uno te Y dice la, que es y la poca rojo comprensión lectora que hay en y la Twitter. poca comprensión lectora y un poco de ironía. Entonces, bueno, yo creo que cuando me jubile, a lo mejor digo, o desaparezco del todo de las. Bueno, yo pongo el Strava y así la gente ve lo que hace, porque además lo pongo en abierto. Igual que me dicen, a mí no me gusta seguir a gente que lo tiene encerrado, macho. Ya que tienes Strava, ponlo todo y ya está, ¿no? Pero ya te digo, a lo mejor cuando me jubile, pues yo qué sé. ¿Quién sabe? Bueno, cuando te jubiles, si yo sigo teniendo, te llamo y me cuentas qué decisión tomas. Vale, vale. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por pasarte. Vale, a ti, Víctor, y ánimo, y saludos a todos los que escuchen el podcast y ya que me localicen por. Claro, hay amigos que me dicen, joder, tú usas Strava como Instagram. Digo, ya, como no uso Instagram, pongo en cada ruta mía de Strava del deporte que sea, cuento una historia. Pues mira, en la descripción del podcast tendréis el Strava de Antonio. Vale, Nada, vale. chao, Antonio, gracias. Vale, hasta la próxima. Salud para todos. Y hasta aquí este precast sobre tecnología y ciclismo con Antonio Alís. Espero que os haya gustado este tipo de charlas. Recordad que podéis apoyar el contenido que hago, no solo de este podcast, en la web, en YouTube, con una pequeña suscripción mensual que tenéis en la descripción. Y nada, espero no tardar tanto en la siguiente charla. Nos vemos, chao, chao.